esta hora y te pedimos, Padre, que tengas misericordia nuestra. Que nos hables en esta hora por medio de tu palabra. Que nos des un corazón humilde para recibir. Y que tu Espíritu Santo nos haga entender el mensaje de tu revelación. Danos sed, hambre. Y sácianos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Esta hora queremos hablar de cuán importante es permanecer en su palabra. Cuán importante es permanecer en su palabra. Y cuando escudriñamos las Escrituras, miramos con detenimiento las Escrituras, nos podemos dar cuenta y podemos percibir el deseo que había en los hombres de Dios, de que lo establecido por Dios, lo revelado por Dios, por medio del Espíritu Santo, sea el orden y el patrón de vida del pueblo de Dios. Y cuando hablamos del orden y patrón, cuando la modista va a hacer un traje, crea un patrón en papel, y según ese patrón en papel, que lo pica con sus curvas y ángulos, y largo, ancho, así mismo lo pone sobre la tela y va picando la tela según el patrón. Y la palabra de Dios es nuestro patrón. Sí, Señor. Para que exactamente como está escrito, al igual que la modista o el modista, nosotros también vivamos como exactamente está la palabra. El patrón tiene unas dimensiones y una profundidad. Asimismo, la palabra tiene una dimensión, una profundidad. Y nosotros tenemos que vivir conforme a esas dimensiones. Y cuando estudiamos la palabra, podemos ver que el deseo de Dios estaba en nuestros hombres, que nosotros viviéramos conforme a lo que estaba establecido por la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios inspira al apóstol Pablo y le escribe a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios. 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mire la intención del apóstol Pablo. Hubo una situación en Corinto donde unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No estamos hablando de esta situación. Lo que hablamos es de la intención del apóstol Pablo en corregir lo que estaba sucediendo. El apóstol Pablo pone, por ejemplo, su vida y la del hermano Apolo. Y el apóstol Pablo en este versículo 6 dice, he presentado como ejemplo esta situación de mí y Apolos por amor a vosotros. Él amaba a la iglesia. Y le dice que por este amor, el deseo del apóstol Pablo es que la iglesia aprenda. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A no pensar más de lo que está escrito. La intención de estos hombres, y miremos bien lo que está hablando el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está trayendo orden a la iglesia, y el deseo del apóstol Pablo por medio del orden en la iglesia es que la iglesia no piense más de lo que está escrito. Nosotros no podemos añadirle a lo que está escrito. Las escrituras, dice el apóstol Pablo al hermano Timoteo, todas son inspiradas por Dios. Uno de los errores más grandes en la iglesia es que pensamos más allá de lo que está escrito y le damos nuestra propia interpretación y creamos nuestras propias doctrinas, y ahí cometemos el error. Pero hay una situación en Corinto, Pablo la arregla y trae esta revelación muy importante. Y mire cómo Pablo, por inspiración de Dios, nos limita a lo que está escrito. Muchos no han entendido esta palabra. Muchos no han entendido este deseo inspirado por Dios en los hombres de Dios que establecieron este fundamento. Y el Espíritu de Dios inspira y le revela al apóstol Pablo la importancia de permanecer en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, para que en nosotros, ¿en quién? En Apolos y en Pablo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Vas ahí, hermano.
Una palabra muy fuerte, muy cruda, tajante. No te vayas más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito de Dios, lo que conocemos de Dios, no lo conocemos porque Dios no los habló. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque los profetas lo profetizaron. Lo que conocemos de Jesús, lo conocemos porque Juan lo dijo, porque Mateo lo dijo, porque Marco lo escribió, porque Lucas lo escribió, porque los apóstoles lo escribieron. Entonces, lo que nosotros conocemos de Dios fue por inspiración de Dios a los hombres de Dios que establecieron este fundamento. Y la palabra de Dios lo pone de esta forma. Los profetas y los apóstoles establecieron este fundamento. Así que nosotros no podemos ir más allá del deseo de la inspiración de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, 1 Corintios 4:6, ¿qué nos dice? Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Tenemos que aprender a permanecer en la Escritura. Siempre hay un anhelo de ir más allá, siempre hay un anhelo de buscar más allá, y caemos en ese patrón que tienen últimamente. De redescubrir cosas, inventan cosas y añaden con la intención de asombrar al pueblo, trayendo cosas nuevas. El apóstol Pablo dice a la iglesia, para que en nosotros, los que establecieron el fundamento, aprendáis a no, mire hermano, no le dé pensamiento a lo que han añadido a las escrituras. No acoja, no apruebe, sino limitémonos a lo que está establecido. No queramos perfeccionar más allá de lo que ya está perfeccionado, porque es perfecta la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escuche bien y grábese esto, porque esta palabra que Dios habló por medio de los apóstoles estará en contra de nosotros en el día postrero. Y la inspiración de Dios, que inspiró a Cristo, que inspiró a los profetas, que inspiró a los apóstoles, nos está diciendo a que nosotros tenemos que aprender, 1 Corintios 4:6, a no pensar más de lo que está escrito. Y eso es lo que nosotros tenemos que limitar, a lo que está escrito. Amén. No cometamos el error a creernos más que los apóstoles, a creernos más que los profetas. Nosotros somos discípulos. Nosotros somos creyentes de lo que ya Dios reveló. Lo que Dios iba a revelar de Dios al hombre, ya lo reveló por los profetas y lo reveló por los apóstoles. Si otro trae otro evangelio, sea anatema. Si otro trae otra revelación, sea anatema. Si otro trae algo más allá de lo que está escrito, sea anatema. La iglesia de Dios tiene que limitarse y ajustarse a lo que está escrito. Y el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hay un problema, y es que él dice que si pensamos más allá, puede ser que nos envanezcamos uno contra otros. ¿Qué dice en tu Biblia de Carlos? Después de coma dice para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y es interesante ver como el apóstol Pablo denota, apunta, que nos envanezcáis unos contra otros. O sea que el pensar más de lo que está escrito traerá contienda entre los mismos hermanos, porque unos quieran limitarse y ajustarse a lo que Dios estableció, y otros quieran pensar mucho más allá. Hay ovejas que se conforman con el pasto de su pastor, y otros pasan la cabeza entre los pelos del alambre, entre la abeja, para comer del pasto del otro lado. Dios dice, cómete este pasto, no inventes en buscar más nada, limítate aquí, no pienses más de lo que está aquí, porque si piensas más de lo que está aquí, te vas a envanecer unos
contra otros. Y eso es lo que está sucediendo, porque muchos han pensado más allá de lo que está escrito. Y se levantan divisiones, se divide la iglesia, se levantan problemas, situaciones entre unos con otros por causa de la doctrina y de la interpretación de la doctrina, porque han querido pensar más de lo que está escrito. Dice el apóstol Pablo que va a haber un envanecimiento. Se van a secar, se van a corromper, quedando así sin fruto. Y cuando nosotros nos envanecemos, nos quedamos sin fruto, sin el fruto del Espíritu. Y esto es lo que se refiere el apóstol Pablo. Él dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, cuando nos envanecemos, que nos corrompemos, nos secamos, nos quedamos sin fruto, se va de nosotros los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando miramos estos frutos que solamente los produce el Espíritu Santo en nosotros, estos frutos mantienen una relación, una comunión saludable entre Dios y el hombre, y entre el hombre y el hombre. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, mantiene una comunión entre Dios y el hombre, y entre el hombre y su prójimo. Cuando nos envanecemos, cuando el Espíritu se va, porque no nos ajustamos a lo que Él estableció y queremos enseñarle al Espíritu Santo. Cuando no nos ajustamos, 1 Corintios 4:6, y aprendemos a no pensar más de lo que está escrito, el Espíritu Santo se aparta. ¿Y qué pasa? El apóstol Pablo dice, nos envanecemos. Y nos envanecemos unos contra otros. Comienza la discordia, comienza la competencia, comienzan los problemas entre los hermanos, y obviamente nos apartamos de Dios porque no nos ajustamos a lo que Él estableció, sino que pensamos más allá. Bendito, y se rompe la comunión. Se rompe la comunión con Dios y se rompe la comunión con nuestro hermano. El Espíritu dice, ¿cómo decimos que amamos a Dios que no hemos visto cuando aborrecemos a nuestro hermano que lo vemos cada día? Así que el Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo y nos enseña, nos instruye, nos aconseja y nos dice las consecuencias del pensar más de lo que está establecido, de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Él no está dándole algo a alguien que no practica. Los apóstoles, los profetas, no pensaban más de lo que ya había sido revelado. Y Él está diciendo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Al igual que nosotros queremos que ustedes también lo vivan. Al igual que ustedes lo viven, también nosotros lo vivimos. Como la iglesia, los discípulos eran siervos, así mismo los apóstoles eran siervos. Poderoso Dios. Todos tenían y todos tenemos que ajustarnos y limitarnos a lo que está escrito. No queramos ir más allá. No porque lo decimos nosotros, porque el Espíritu de Dios inspiró esta regla y reglamento a la iglesia para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Así que nos ajustamos a lo que está escrito, obedecemos lo que está escrito, nos contentamos con lo que está escrito, porque esto que está escrito, que es palabra inspirada por Dios, estará en contra de nosotros en el día postrero. Esto es una oportunidad
Esto es una oportunidad para que nosotros agrademos a Dios. Sí, Señor. No me diga que Dios habló simplemente por Cristo. El Espíritu de Dios dice que Dios, habiendo hablado por medio de los profetas al principio, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y en este tiempo aún todavía sigue hablando. Y sabemos que a los profetas se les manifestó por el Espíritu de Dios. En Cristo se manifestó por el Espíritu de Dios. Y todavía nos sigue hablando por la inspiración del mismo Espíritu de Dios. Así que todo lo que está escrito, que nosotros hemos podido recibir de Dios, es suficiente para nosotros vivir. Poderoso Dios. No busquemos más allá. No busquemos justificación a lo que nosotros deseamos. No busquemos enseñarle a Dios. Dios estableció lo que quiso, como quiso. Y Él sabe por qué lo hizo. Y nosotros como creación nos ajustamos a lo que Dios estableció. El apóstol Pablo trae una palabra a los Corintios, su primera carta, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10 dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando nosotros nos limitamos, cuando nosotros nos ajustamos, cuando nosotros nos quedamos en lo que está escrito, cuando nosotros no pensamos más de lo que está escrito, cuando nosotros no le añadimos más a lo que está escrito, el apóstol Pablo nos enseña que podemos quedarnos hablando una sola misma cosa. El deseo de Dios es que nosotros hablemos todos una misma cosa. Como nosotros, todas las congregaciones de los santos. Como todos podemos hablar una misma cosa. Como en todos los altares se puede enseñar una misma cosa. Como en todas las campañas se puede enseñar una misma cosa. Como cada varón de Dios puede predicar y enseñar una misma cosa. Cuando nos ajustamos y nos quedamos en lo que está escrito. Cuando no pensamos más allá de lo que está escrito. Todos hablaremos una misma cosa. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, nos está diciendo: no piensen más de lo que está escrito. Pero tenemos divisiones, tenemos situaciones en las cuales los apóstoles querían obviar, querían que no sucediera en la iglesia. Por eso nos aconsejaron, por inspiración de Dios, a que nos quedáramos en las Escrituras. Sí, Señor. Que nos quedáramos en el testimonio de Dios. Que nos quedáramos en las instrucciones y mandamientos que el Padre le reveló a los profetas, que le reveló a los apóstoles. Y si nos quedáramos ahí, que esa es la intención de Dios, todos hablaríamos una misma cosa. Pero hoy tenemos unos hablando de una forma, hoy tenemos otros hablando de otra. Y cuando miramos, tratamos de buscar en lo que está escrito, lo que están predicando, tú dices: no lo encuentro. Entonces esto nos lleva a 1 Corintios capítulo 4 versículo 6, donde dice: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Cuando nos lleva a 1 Corintios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. ¿Qué cosa? Lo que está escrito. Qué lindo Dios. Pero la iglesia no se da cuenta. La iglesia lo acepta todo, porque no quieren escudriñar lo que está escrito. ¿Cómo sabemos quién predica la verdad? Cuando tú puedas leer lo que se está hablando. La inspiración y el deseo del Espíritu es que todos nos quedemos en lo que está escrito. Que no pensemos más allá de lo que está escrito, pero estamos viviendo unos tiempos de vagancia en la iglesia, de arrogancia en la iglesia, donde hemos echado lo que está escrito hacia un lado y queremos vivir bajo emociones que me alimenten el ego, que me alimenten el corazón, pero no el espíritu. El espíritu se alimenta con la palabra. El espíritu se deleita en la palabra. Tu corazón y tu ego en emociones. Sí, Señor. Entonces hemos echado a un lado lo que está escrito y nos hemos ajustado a la inspiración diabólica del hombre. Porque ya lo que Dios inspiró, lo inspiró por medio de su espíritu. Pero no queremos ajustarnos a lo que Dios habló.
Vas ahí, hermano. No queremos quedarnos en lo que Dios habló. Estamos pensando más allá. Y cuando confrontas tu doctrina, tu pensamiento, tus enseñanzas con lo que está escrito, podemos darnos cuenta que te has salido y has pensado más. ¿Qué dice el Espíritu? Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cuál es la intención del Espíritu de Dios? Que habléis todos una misma cosa. Dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo que no haya entre vosotros divisiones. Eso es lo que todos queremos, pero no todos se quieren ajustar a lo que está escrito. No todos quieren pensar simplemente en lo que está escrito. Queremos ir más allá. La palabra nos enseña por inspiración de Dios que no pensemos más allá de lo que está escrito. La palabra que usted está leyendo, 1 Corintios 4:6, en este momento que usted tiene de frente, estará en contra suya el día del juicio. Cuando el Señor te confronte y te diga, aceptaste cosas que yo no había mandado, echaste a un lado cosas que yo había establecido, porque pensaste más de lo que yo había enviado. Todo lo que conocemos de Dios está escrito, ha sido revelado, y nosotros no podemos ir más allá. Todo lo que Dios quiso que nosotros conociéramos de Él, ya lo estableció. Qué lindo Dios. No vayamos más allá. No cometamos el error de ir más allá de lo que ya Él estableció. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Poderoso Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo, por inspiración de Dios, le habla al pueblo. Dice que nosotros aprendamos en ellos a no pensar más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 1:10. El apóstol Pablo nos enseña que el deseo de Dios es que todos hablemos una misma cosa. Y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La intención de Dios es que haya una sola mente, un solo pensamiento, una sola interpretación en el pueblo de Dios. Qué lindo Dios. Y el pueblo, escuche bien, el pueblo de Dios tiene una sola mente. El pueblo de Dios tiene un solo parecer. El pueblo de Dios tiene una sola doctrina. Pero hay muchos en medio del pueblo que han predicado cosas diferentes. Pero no todos los que se llaman pueblos son pueblos. No todos los que exaltan a Cristo en sus alabanzas son discípulos de nuestro Dios. No todos los que predican o han profesado a Cristo han nacido de nuevo. Pero sí te puedo asegurar que todo el pueblo de Dios predica lo mismo. Que todo el pueblo de Dios, los escogidos, los nacidos del agua y del Espíritu, todos hablan una misma cosa, pero todos están esparcidos en el globo terráqueo. Bendito Dios. El pueblo de Dios no solamente está en un templo. Todo el pueblo de Dios se ha ajustado a lo que está escrito. Todo el pueblo de Dios no piensa más de lo que está escrito. Qué lindo Dios. Todo el pueblo de Dios habla una misma cosa. Todo el pueblo de Dios tiene un mismo parecer. Todo el pueblo de Dios está perfectamente unido en una misma mente.
Y el Espíritu Santo, la inspiración de Dios, nos habla por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Y nos enseña que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y esto es del Espíritu. Esta palabra que tenemos, que la cargamos en un libro, muchos la tienen y no la leen, pero esta palabra inspirada de Dios es del Espíritu y es Espíritu. Cristo dijo, las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Y las palabras de Dios en Cristo también son las mismas palabras de Dios en los profetas. Son las mismas palabras de Dios en los apóstoles. Así que esta palabra es espíritu y es vida. Esta palabra no puede ser interpretada ni percibida por los hombres carnales y naturales. El hombre natural lee y establece una doctrina diferente. El hombre espiritual lee y se ajusta y se mantiene en lo que está escrito. No piensa más de lo que está escrito porque entiende que esto es inspirado por Dios y este es el deseo de Dios. El hombre espiritual no piensa contradecir lo que ya Dios inspiró. Dios dice por la derecha y el hombre carnal dice por la izquierda, es más cercano y me voy por la izquierda. El hombre espiritual dice Dios dijo por la derecha, y aunque haya tropiezo, aunque haya escombro, aunque sea cuesta arriba, aunque sea angosto, aunque haya que pasar situaciones adversas, Él dijo por la derecha y es por la derecha. Poderoso Dios. Pero el carnal, el natural, no puede percibir esto. Esto le es revelado solamente a los hombres y las mujeres de Dios espirituales, y por medio del Espíritu se les revela la verdad, y por medio del Espíritu aceptamos la palabra, y por medio del Espíritu la palabra se hace viva en nosotros. Qué lindo, mi Dios. Dice el apóstol Pablo por inspiración de Dios, diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Y nos trae una noticia. ¿A quién le trae la noticia? A los espirituales, a los que viven conforme a la palabra y por la palabra viven, a los que hablan conforme a la palabra, a los que se han ajustado a la palabra, a los que no piensan más allá de la palabra, que es el Espíritu. El apóstol Pablo nos está diciendo, no pienses más allá del Espíritu. Esta palabra es espíritu y es vida. Nosotros nacimos y somos seleccionados por Dios para vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Sí, Señor. Y no podemos pensar más de lo que está revelado. Y solo los que han recibido el Espíritu y viven por el Espíritu tienen la mente de Cristo. Sí, Señor. El apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué lindo Dios. Y nosotros teniendo la mente de Cristo podemos hablar las palabras de Dios. Pero el que no tiene la mente de Cristo no puede hablar las palabras de Dios. Pues si tenemos la mente de Cristo podemos hablar las palabras de Dios, porque las palabras de Dios se le revela al hombre, a la mujer espiritual. Y el espiritual recibe lo de Dios revelado por el Espíritu Santo. Y podemos hablar las palabras de Dios. Dios inspira al apóstol Pedro. Lo deja escrito en su primera carta, capítulo 4. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿cómo vamos a hablar conforme? ¿Cómo vamos a hablar según la palabra de Dios? De acuerdo a la palabra de Dios. Si cometemos el error que Dios señala en 1 Corintios 4:6, estamos pensando más de lo que está escrito. El Espíritu de Dios nos lleva un mandamiento por medio de la boca del apóstol Pablo, que aprendáis en nosotros a no pensar más de lo que está escrito. Ruega al Espíritu de Dios que haya en la iglesia una sola mente, un solo parecer, que hablemos todos una misma cosa. A nosotros poder
conectarnos, envolvernos, sumergirnos en las palabras de Dios que está establecido, entonces se cumple en nosotros el deseo de Dios revelado por el apóstol Pedro. Y es que no hablemos más allá de lo que está escrito, sino que si alguien habla, hable conforme a lo que está escrito. Sí, Señor. El Espíritu de Dios, por medio de los hombres de Dios, nos quiere llevar a entender la importancia de permanecer en su palabra. Escuchemos esto, porque es necesario que si hablemos, hablemos conforme a la palabra. Si pensamos, dice 1 Corintios 4:6, pensemos conforme a lo que está escrito. Si caminamos, caminemos conforme a lo que está establecido. Si guardamos algo en nuestro corazón, guardemos según lo que está establecido. Y el apóstol Pedro, por inspiración de Dios, nos enseña que si alguien va a decir algo, dígalo conforme Mi alma te a alaba, lo que Jehová. está establecido. Si alguien habla en la congregación, hable conforme, de acuerdo, según la palabra. Tú ves, esto es lo que Dios estableció para la iglesia. No hay hombre que esté caminando en la tierra que pueda decir: yo puedo cambiar lo que está establecido. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo tenemos que ajustarnos a lo que ya Dios estableció. Y Dios estableció que si alguien habla en medio de la congregación, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice, si alguno habla, hable conforme. Si alguno, hombre o mujer. Él dijo un hombre, no, dice si alguno habla. ¿Cuál es la demanda, el mandato? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien se para en la congregación, si alguien anuncia este testamento que Dios nos ha dejado, si alguien habla del Dios creador omnipotente, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Sí, Señor. Pero el problema es que estamos pensando más allá de lo que Dios estableció. Y cuando pensamos más allá de lo que Dios estableció, nos salimos de estar conforme a las palabras de Dios. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? 1 Corintios 4:6. Que aprendamos en ellos, en los apóstoles, en los profetas, a no pensar más de lo que está escrito. Si nosotros pensamos erróneamente, viviremos erróneamente. Si nosotros pensamos y analizamos erróneamente, hablaremos erróneamente, enseñaremos erróneamente, pastorearemos erróneamente, discipularemos erróneamente. Pero la palabra de Dios nos lleva a ajustarnos y a quedarnos en la palabra establecida. Cristo dijo: estas palabras que yo os he hablado os juzgarán el día postrero. ¿Sabe la importancia de mantenernos en la palabra? No ignoremos la palabra. No ignoremos el mandato y el deseo del Espíritu Santo. Dios desea salvarnos. Pero para que apreciemos, para que alcancemos, y abracemos la salvación, tenemos que ajustarnos a su palabra. Sí, Señor. El Espíritu Santo de Dios nos muestra su preocupación por nuestra salvación. Nos muestra su deseo de que nosotros logremos alcanzar esa corona de vida. Dios desea que mayores y menores, grandes y pequeños, mujeres y hombres, jóvenes y niños sean salvos. Sí, Señor. Y nos deja instrucciones. Si Él no hubiera querido nuestra salvación, nos decía: ahí está, hagan como puedan, yo los condeno después. Pero nos dejó instrucciones. Por eso el Espíritu de Dios nos lleva a la palabra y siempre te va a llevar a la palabra. Qué lindo Dios. Te va a llevar a ajustarte a la palabra. Te va a llevar a establecerte en la palabra, a fundamentarte en la palabra, a pensar solamente en lo que está escrito. Que no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Que nos ajustemos y hablemos conforme a lo que está escrito. Que caminemos conforme a lo que está escrito y más nada. Él lo dejó porque nos ama. Y nos ama de tal forma que quiere romper todo lo que hay de corrosión en nosotros
y llevarnos a la santidad por medio de su palabra. De esa forma Dios nos ama. Nos ama tanto que quiere destruir todo lo que hay en nosotros que nos aleja de Él. Y por medio de estas instrucciones llevarnos a Él y que permanezcamos en Él. Mira lo que el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan. Vamos a la segunda carta del apóstol Juan. Tocaremos el versículo 8 al 11. Dice, mirad por vosotros mismos para pendiente, preocúpate por ti mismo, vela por la salvación, cuida esa salvación, velad por vosotros mismos. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Aguántalo, el fruto de vuestro trabajo. Vamos a una pausa, vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Perdón, termina el versículo 8. Se mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis. El fruto de vuestro trabajo y el galardón es lo mismo. Amén. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Y el galardón es el fruto, la recompensa. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mirad, vamos a Juan, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis. Este es el deseo del Espíritu Santo. Toma a sus apóstoles en medio de la revelación y aconseja a la iglesia. Dice, iglesia, vela por ti mismo. Deja de estar velando por el prójimo, porque muchas veces pegamos a mirar al prójimo, los defectos del prójimo, lo que el prójimo ha dejado de hacer, lo que ha comenzado a hacer, y nosotros nos descuidamos. Y el Espíritu de Dios nos manda celosamente a velar por nosotros mismos. Y dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y que recibáis el galardón completo. Y Cristo habla y nos enseña que Él viene pronto y con su galardón. Sí, Él viene pronto y con mi galardón conmigo. Dice, y este galardón es para recompensar a cada uno según su obra. Él viene con la recompensa. Él viene con el fruto. Si usted siembra una mata de pacha, no espere China. Y ese es el fruto que Dios va a traer. Si usted siembra desobediencia porque piensa más de lo que está escrito. Si usted siembra desobediencia y condenación porque no se ajusta a lo que está escrito, no espere corona de vida. Porque el Espíritu de Dios nos ha llevado a ajustarnos y a limitarnos a lo que está establecido. Y esta palabra nos enseña direcciones, órdenes, mandamientos para poder recibir vida eterna. Y también nos asegura condenación por rechazar lo que está establecido. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Vamos al capítulo de Juan, capítulo 5. Carta de San Juan, capítulo 5. Versículo 28 al 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos van a oír la voz de Dios. Y este es el día donde los muertos en Cristo resucitarán. Y este es el día los que murieron de espalda a Dios resucitarán. Continúa. Dice, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Solo los que hicieron lo bueno. Los que hicieron lo bueno son los que guardaron sus mandamientos. Los que hicieron lo bueno son los que se ajustaron a su palabra. Los que hicieron lo bueno fue los que cumplieron 1 Corintios 4:6. No pensaron más de lo que está escrito. Los que hicieron lo bueno son los que dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo, versículo 8, donde los que cuidaron y velaron por sí mismos. Continuamos. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por otra parte, el que hizo lo malo, el que no obedeció a la palabra, y la palabra dice, limítate a mí. La misma inspiración de Dios dice, limítate a pensar solo en mí. Pero el que no se limita a pensar solo en lo que está escrito, el que no se ajusta solo a lo que está escrito, el que no vive por lo que está escrito, el que no entrega su vida a lo que está escrito, se levantará, Cristo nos habla, para condenación. Pero todos se levantarán para recibir el fruto.
todos se levantarán para recibir su galardón. Para unos el galardón será vida, para otros el galardón será condenación. Y esta es nuestra oportunidad. La vida que tenemos aquí, el tiempo corto que nadie sabe si pasaremos esta noche, de vida que Dios nos ha dado en esta tierra, es el corto tiempo que tenemos para saber qué vamos a recibir. Apocalipsis 22, 12, Cristo dice: vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno, sea bueno o sea malo, según sea su obra. Y Cristo nos habla que aún pecadores o santos, todos escucharemos la voz de Dios. Todos los que murieron, y si nosotros nos toca morir hasta antes que Cristo venga, todos los que murieron, todos los que están vivos que morirán antes que Cristo venga, escucharán la voz de Dios, y uno se levantará para tomar un galardón de vida, y uno se levantarán para recibir su fruto de condenación. Acordémonos, hermanos, si sembramos condenación, no vamos a recibir vida. No ignoremos, no nos engañemos a nosotros mismos. Procuremos sembrar obediencia para recibir vida. No sembremos desobediencia para cosechar condenación. El Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo en 1 Corintios. Estamos hablando de recibir el galardón. Todavía estamos en 2 de Juan, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. ¿Qué es el galardón? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué lindo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Yes. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. El apóstol Pablo habla de este galardón. Y el versículo 51, 1 Corintios 15, dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero ahí lo generaliza. Todos, los dormidos y los que no van a dormir. Dice: seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? ¿Qué es el galardón? Bueno, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice: a la final trompeta, dice, porque se sonará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ese es el galardón. Dice: y nosotros seremos transformados. Cristo habla diciendo en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y estamos hablando del galardón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Según de Tesalonicenses. Estamos hablando del galardón. ¿Cuándo ocurre esto? Según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay promesa, hay vida, promesa de liberación, promesa de resurrección, promesa de transformación. Ese galardón
Pero el apóstol Juan nos habla en su segunda carta, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Continúa leyendo. Versículo 9 de esa segunda carta del apóstol Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Si nosotros nos desviamos, no perseveramos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma enseñanza de los apóstoles. Vamos a Juan capítulo 17, ya Carlos, ayúdenme. Vamos a Juan capítulo 17, hermano. Juan capítulo 17, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escuche bien, nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre, el Hijo está orando al Padre y está diciendo, no tan solo ruego por esto que me dice por los apóstoles, sus discípulos, sino que ruego también por nosotros. En el 2024 dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí, por lo que ellos establecieron. Cristo no escribió ninguna de las cartas que usted está viendo aquí. Todo lo que leemos y conocemos de nuestro Señor Jesucristo fue establecido por los apóstoles. Y el Señor Jesucristo está estableciendo una oración, una petición delante del Padre. Y le está diciendo, yo quiero también que cuide, que salve, que proteja, que santifique a los del 2024. Que creyeron por la palabra que están hablando los discípulos en este año. Todos los que hemos creído en Cristo, después que Cristo murió y resucitó y ascendió al Padre, hemos creído por la palabra de los apóstoles. Hemos creído por la palabra de los profetas. Hemos creído por la palabra de los profetas que fue traída a la revelación por medio de los apóstoles. Y esa palabra de los apóstoles son las enseñanzas de Cristo. Escuchemos bien esto, amados hermanos, porque la palabra de los apóstoles, todos los evangelios, todas las cartas apostólicas, todas estas cartas que nos discipulan, han sido enseñanzas aprendidas por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas capítulo 1, ya Carlos. Sí, Señor. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a primera de Juan, capítulo 1. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que no solamente lo que habla Pablo a los Gálatas, el apóstol Juan está hablando lo mismo, lo que les enseñamos, lo que escribimos, de la forma que discipulamos, lo que le informamos, la revelación que estamos estableciendo, el fundamento que estamos estableciendo para que la iglesia sea fundamentada sobre ese fundamento, ha sido revelación de Dios. Así que todo lo que los apóstoles nos han enseñado ha sido por inspiración de Dios y es la doctrina de Cristo. No hay una doctrina de Cristo que esté fuera de aquí. Todo lo que Cristo, lo que Dios por medio del Hijo ha querido que nosotros aprendiéramos para fundamentarnos en ello, ha sido revelado por medio de los apóstoles. Así que escuche bien lo que habla el apóstol Juan en su segunda carta. Vamos al versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que se aparta de lo que está establecido. Dice el apóstol Pablo, primera de Corintios capítulo 4 versículo 6, que quiere que nosotros aprendemos en ellos a no pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, que permanezcamos hablando una sola misma cosa, que estemos unidos en un solo parecer, en una sola misma mente.
¿Qué nos lleva a eso? A seguir la doctrina de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Juan? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. no tiene a Dios. Si no nos quedamos en la enseñanza de los apóstoles, si pensamos más allá de lo que está establecido, de lo que está escrito, si no nos ajustamos a lo que Dios ha revelado, si no nos limitamos, si no nos quedamos en la palabra, ¿qué dice el apóstol Juan por inspiración de Dios? No tiene a Dios. Así que cualquiera que vive en contra de lo que está establecido, cualquiera que no se somete a lo que está establecido, ¿qué dice la inspiración del Espíritu Santo? No tiene a Dios. Y dice el apóstol Juan, por inspiración de Dios, si alguno viene a vosotros, versículo 10, y trae otra doctrina, ¿cuál es el consejo del Espíritu de Dios? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No podemos hacer la alianza. Si viene un hermano diciendo, soy hermano, Dios te bendiga, y sabemos que está en contra de lo que está establecido, si sabemos y hay fruto que piensa más de lo que está escrito, si no habla la misma cosa de lo que hablaron los profetas, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice el Espíritu de Dios? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Tendremos enemigos si seguimos la palabra? Sí. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Seréis aborrecidos por todos por causa de mí. Y tu papá no te hablará, tu mamá no te hablará, tus hermanos no te hablarán, tus hijos no te hablarán, tus nietos no te buscarán. ¿Por qué? Porque si tú los pones a ellos primero que a mí, dice el Espíritu de Dios, no eres digno de mí. El Señor Jesucristo nos manda a detenernos, a pensar. Si tú tienes lo que hace falta, tienes el coraje, tienes la decisión para seguirlo a Él para vida, o aliarte con el mundo para condenación. Leemos el versículo 9 otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Cualquiera que se aparta de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que hemos aprendido por medio de los apóstoles. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que, hermano, es sencillo. La preocupación de Dios está establecida. Y es que permanezcamos en la palabra. La preocupación de Dios es que si nos salimos, entendamos que si salimos de lo que Dios estableció es condenación. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si no permanecemos en la doctrina de Cristo, si nos apartamos de lo que está establecido, ¿qué dice? ¿Cuál es la realidad? No tiene a Dios. No tiene a Dios, pero danza, habla lenguas, pero no vive conforme a lo que está establecido. Profetiza, sana, levanta muertos, pero no vive conforme ni predica lo que está establecido. ¿Qué dice el Espíritu Santo? No tiene a Dios. Y Cristo dice en Mateo capítulo 7, y estarán delante de mí, me dirán, pero en tu nombre hice milagro en tu nombre, profeticé en tu nombre, eché fuera demonios. Que Cristo le responderá: apartaos de mí, Hacedores de maldad. nunca os conocí. ¿Cuál es la realidad? La cruda verdad es que el versículo 9, si nos extraviamos, si nos apartamos de esta palabra, nos vaciamos de Dios. Pudimos haber sido llenos, pudimos haber confesado que conocemos a Dios, pero si nos apartamos, Dios dice: yo no estoy ahí. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora por esta oportunidad que nos ha dado, y le pedimos a Dios que tenga misericordia de todo aquel que haya escuchado lo que está escrito. Nosotros simplemente leemos lo que está escrito. Nosotros no somos alguien para añadir a lo que está escrito. Esto no se lo inventó un hombre, esto no se lo pudo haber inventado ningún hombre. No ha habido hombre en la tierra que se ha levantado para establecer una religión.
Nada nuevo lo han establecido los hombres. Todo esto lo estableció Dios. Y nos lleva a una sola cosa: a someternos y a vivir en santidad. Humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. A someternos a su deseo, su voluntad, su palabra. A ser esclavos de Dios. Esclavos de Cristo, porque hemos sido comprados. Somos propiedad de Dios. Siendo propiedad de Dios, ¿cómo vamos a vivir como nosotros queremos vivir? Es interesante ver que nos ajustamos a las leyes de la tierra. Y en las escuelas los estudiantes se portan de una forma. En los trabajos los empleados se portan de una forma. Pero en el pueblo de Dios queremos hacer lo que nos dé la gana y confesar de que somos hijos de Dios. Aquí también hay mandamientos, hay reglas. En el trabajo te sacan del trabajo, pero el gobierno te mantiene dándote food stamp, cupones de alimento, desempleo.